Ok, listo. Entonces, tenemos que continuar. Hoy día supongo que nos van a dar no sé si ustedes tienen el Zoom de la práctica para recuperar la clase pasada. Pero hoy día estamos 12. Bien. Vamos a empezar con un nuevo concepto que sería, perdón, un segundo. Dime. Bien, entonces, en clase pasada habíamos hecho fuerza electrostática, ¿no? Hoy vamos a hacer campo eléctrico. Y las aplicaciones vamos a ir en la medida que vamos desarrollando las clases. Bien, una de las características del estudio de la electrostática que juega un papel importante en la interacción electromagnética es el campo eléctrico. Gracias a esta magnitud física que mide la interacción electromagnética o electrostática de las cargas, nosotros podemos comunicarnos. Incluso podemos utilizar el celular. Por ejemplo, el celular funciona con el campo eléctrico de nuestro cuerpo. Nosotros estamos cargados eléctricamente, entonces el campo eléctrico permite la interacción con el touch del celular. Gracias a eso se puede utilizar el touch. Ahora, ¿qué tipo de... ¿cuál es la naturaleza de los elementos químicos que utilizados en la pantalla táctil de un celular? Entonces ustedes van a investigar. ¿Qué tipo de elementos? ¿No? Son tierras raras que son utilizados, que tienen ciertas propiedades físicas, ¿no? Químicas que permiten, digamos, en contacto, como por esto puede emitir corriente eléctrica, ¿no? Bien, entonces el campo eléctrico, al igual que el campo magnético, se percibe en la naturaleza. ¿Cómo percibo, por ejemplo, el campo magnético? Si yo utilizo, en el caso, por ejemplo, de un imán, ¿cómo percibo que existe campo magnético al colocar un material ferromagnético y es atraído o repelido dependiendo de la polaridad, ¿no es cierto? Entonces yo puedo percibir el campo eléctrico gracias a que tengo que colocar una carga de prueba para percibir si esta carga es rechazada o es atraída. Correcto. Entonces, por ejemplo, si nosotros colocamos en una bandeja, o sea, una bandeja de plástico, colocamos agua, e incluso podemos colocar una solución química, simplemente vamos a colocar agua y colocamos dos electrodos. Este electrodo es conectado, digamos así, a una fuente de corriente, en este caso corriente continua, vamos a considerar así un voltaje V sub 0, ¿correcto? Entonces, esta parte que está colocado al polo positivo de la fuente se va a cargar positivamente. Si esta es una placa, adquiere una densidad de carga superficial positiva. Y si este es un alambre o una placa, si es una placa, adquiere una densidad de carga superficial negativa. ¿Se dan cuenta? Pero ¿qué es lo que pasa en el interior? O sea,
en el interior, en la fuente. En el momento que hemos conectado un switch, cerramos el switch, pasa la corriente y empieza a cargarse, ¿qué cosa? Esta placa. Se carga positivamente. Al momento de cargarse positivamente, esta este medio será como la línea del campo eléctrico. Así, matemáticamente lo vamos a nombrar con la variable E, con su sombrerito, ¿no? Vector campo magnético, campo eléctrico. Nosotros no lo observamos, las líneas, pero este campo eléctrico va a alterar el medio. Si es agua, ¿qué va a hacer con el agua? Va a romper la molécula del agua. Entonces, vamos a tener iones positivos y iones negativos. Entonces, los iones negativos serán atraídos hacia la placa positiva y los iones positivos hacia la placa negativa. Esto de acá está cargado negativamente. Entonces, ¿cuál es la propiedad del campo eléctrico? El campo eléctrico altera las propiedades del medio. ¿Correcto? Cuando hablamos del medio, estamos hablando que puede ser aire, puede ser agua, puede ser una solución cualesquiera, puede ser un medio material, como habíamos hablado en la clase pasada, es decir, un medio material, obviamente para la electrónica, son utilizados algunos como los dieléctricos. Entonces, pero ¿cómo aparece el campo? O sea, ¿qué significa, qué viene a ser el campo eléctrico? Entonces, el campo eléctrico desde el punto de vista físico viene a ser una magnitud física que solamente aparece cuando un cuerpo está cargado. O sea, adquiere carga eléctrica. Si el cuerpo adquiere una carga eléctrica positiva, vamos a suponer así, positiva, Q más, esta carga va a alterar el medio alrededor del espacio que rodea. O sea, si estamos hablando en el espacio tridimensional, ¿qué vienen a ser entonces? Viene a ser como cuando nosotros hablamos de la radiación solar emite fotones hacia el espacio en forma isotrópica. Entonces, el campo eléctrico en el espacio es isotrópico. ¿Qué significa que es isotrópico? Que va a salir en todas las direcciones. Bien, entonces el campo eléctrico, cuando fue descubierto o fue estudiado por Faraday, para explicar estos fenómenos, trató de matematizarlo, ¿no es cierto? No tenía la idea de cómo se desarrollaba matemáticamente el concepto de campo eléctrico, pero desde el punto de vista físico, solo atinaba a que el campo eléctrico alteraba el medio y percibía que las líneas del campo eléctrico obviamente aparecen las famosas líneas del campo eléctrico. Las líneas del campo eléctrico salen en este caso, del cuerpo cargado positivamente hacia el espacio, en todas las direcciones.
como si estas fueran, si hacemos la comparación con la radiación solar, como si estos fotones salen constantemente hacia el espacio. Correcto. Entonces, esa es la idea principal de Faraday, que todo cuerpo cargado, positivamente o negativamente, adquiere la propiedad o aparece el campo eléctrico como una propiedad física de alterar el medio. O sea, si es un medio de líquido, por ejemplo, acá se produce el fenómeno de la electrólisis. ¿Se dan cuenta? Entonces, el campo eléctrico va a alterar el medio. Si nosotros estábamos en un medio, por ejemplo, por eso que la radiación electromagnética, al penetrar un espacio, va a alterar el medio. Entonces, la mayoría de los grandes laboratorios construyen lo que se conoce como la jaula de Faraday. ¿Qué viene a ser una jaula de Faraday? Viene a ser una construcción muy sencilla. Si ustedes colocaron, por ejemplo, colocan una malla metálica en forma de cilindro, una malla metálica en forma de cilindro, o sea, lo podemos enrollar, esas mallas que se venden en las ferreterías, y cerramos tanto en la base como todo alrededor, y colocamos dentro de esta malla un celular, entonces la información o la señal que va a ingresar no va a poder ingresar. Observen, si este es un celular y ustedes colocan dentro de una malla metálica, las ondas electromagnéticas no van a poder ingresar. Esto se comporta como si fuera un filtro. Entonces, la jaula de Faraday obedece a qué? Incluso, si ustedes, por ejemplo, colocaran o sometieran a esta jaula de Faraday con una fuente de alto voltaje, ¿no? Por ejemplo, 10.000 voltios, lo que quieran, colocamos acá un voltaje enorme. Entonces, ¿qué va a pasar? Fíjense que la propiedad principal es que, según el principio de la carga eléctrica, las cargas eléctricas en un medio material como el metal se va a distribuir en toda la superficie. Así. En toda la superficie. En el interior, el campo eléctrico se anula. ¿Me dan cuenta? Entonces, si una persona estuviera dentro de esta jaula de Faraday y esta estaría sometida a un voltaje de 10.000 voltios, no va a percibir absolutamente nada porque la jaula de Faraday lo va a proteger. ¿Por qué? Porque las cargas eléctricas se van a distribuir en la parte externa de la jaula de Faraday. Bien. Entonces, ¿qué necesitamos saber para entender desde el punto de vista matemático? Correcto. Entonces, vamos a suponer que esta es nuestra carga Q positiva, nuestro sistema de referencia, y a una distancia vamos a colocar una carga de prueba Q sub 0. Es decir, en el espacio de esta carga, en el espacio isotrópico, vamos a colocar arbitrariamente una carga Q sub 0. Vamos a suponer que también esta es positiva. Y esta está en un punto del espacio en coordenadas cartesianas, vector de posición R. Entonces, esta carga y esta carga por principio de Coulomb
van a interaccionar y se produce una fuerza electrostática en la carga Q sub 0 debido a la carga Q mayúscula. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, esta carga Q sub 0 va a percibir una fuerza electrostática debido a esta carga y va a tratar de ser arrastrado a través del espacio, o sea, empujado o acelerado. Entonces, el campo eléctrico en este punto, como estábamos hablando, el campo eléctrico, debido a esta carga, en todo el espacio que le rodea, va a percibir y va a estar en la misma dirección de esta carga. Epsilon, E. ¿Correcto? Entonces, el campo eléctrico, que viene a ser desde el punto de vista físico, un campo de arrastre, va a depender de qué. ¿De qué tipo de carga se encuentra acá? Si es positiva, va a proyectarse en la misma dirección de qué? De la fuerza eléctrica. ¿Por qué? Por el principio de Coulomb. O sea, Coulomb nos dice que dos cargas eléctricas en el espacio, si son positivas, sufren una repulsión, una fuerza repulsiva, y si son negativas, también repulsiva, pero si ambos, uno es positivo y otro es negativo, una fuerza de carácter atractivo. Bien, entonces, el campo eléctrico va a ser proporcional a la fuerza electrostática entre Q sub 0 por Q entre la carga de prueba. Y estas unidades de fuerza electrostática es Newton y las unidades de carga es Coulomb. Bien, entonces, nosotros sabemos de Coulomb, que la fuerza electrostática entre la carga Q sub 0 y Q es proporcional a la constante de Coulomb, a la magnitud de Q sub 0, a la magnitud de Q, entre la distancia al cuadrado por el vector unitario R unitario. ¿Correcto? Entonces, el campo eléctrico a una distancia R es proporcional a la fuerza electrostática entre la carga Q sub 0 y Q, entre Q sub 0, y esto es igual a la constante K por Q sub 0 por Q mayúscula entre R cuadrado sobre Q sub 0 R unitario. Esta carga con esta carga se eliminan. ¿Y qué vamos a obtener? Vamos a obtener el campo eléctrico. Profesor, ¿Debido a qué? A una profesor, carga puntual. no, antes de borrar, ¿podría bajar un poco la cámara? ¿Ahí? Sí, perfecto. Sí, Ya. justo ahí. Entonces, a partir de la ecuación 3, vamos a deducir lo que es el campo eléctrico para una carga puntual. ¿Correcto? Entonces, el campo eléctrico a una distancia R es proporcional a la constante de Coulomb, a la carga que produce ese campo entre la distancia R cuadrado por R unitario. Newton sobre Coulomb. Ahí está. Este es el concepto de campo eléctrico. ¿Debido a qué? Debido a una carga puntual, cualesquiera que sea la naturaleza de la carga de prueba. Ahora, si la carga de prueba es negativa, entonces el campo eléctrico vamos a suponer así. Si la carga de prueba es positiva, en el espacio que le rodea, a una distancia R, el campo eléctrico es
está saliendo. Si la carga de prueba es, o perdón, la carga que produce el campo eléctrico es, en este caso, negativo, a una distancia R en el espacio, el campo eléctrico está apuntando hacia a una distancia R. ¿Correcto? Entonces, si el campo eléctrico es positivo, perdón, la carga es positiva, el campo eléctrico está saliendo en forma isotrópica en todo el espacio. Si la carga es negativa, está ingresando. ¿Correcto? Entonces, otra de las características vendrían a ser las líneas de campo eléctrico. Por ejemplo, si nosotros tenemos en este caso una carga puntual, las líneas están saliendo en todas las direcciones, en forma isotrópica. ¿Sí? Y si es negativa, las líneas de campo eléctrico están ingresando hacia la carga. Entonces, si nosotros construimos para un dipolo eléctrico, positivo o negativo, entonces las líneas nacen en la carga positiva y mueren en la carga negativa. Hay que tener bastante cuidado con esto. Las líneas de campo eléctrico nacen en las cargas eléctricas independientemente de la configuración. En este caso es carga puntual. Pero si vamos a ver que es placa o es alambre, van a nacer donde el cuerpo esté cargado positivamente y mueren donde la carga es negativa. Otra de las propiedades del campo eléctrico va a depender de la densidad de las líneas. Es decir, el campo eléctrico es proporcional a la densidad de las líneas. O sea, si la densidad de las líneas es mayor, la magnitud del campo va a ser mayor. ¿Correcto? Entonces, el campo eléctrico en magnitud va a depender, será mayor densidad. ¿De qué? De las líneas de campo eléctrico. ¿Qué significa entonces? Que el campo eléctrico va a ser más intenso en la proximidad de las cargas. Pero depende de qué? Depende de la ecuación. Es decir, matemáticamente me dicen a mí que la función del campo depende que es inversamente proporcional a la distancia al cuadrado. Si estamos en la proximidad si R es 0, obviamente el campo va a tratar de ser infinito. Entonces, será así. ¿Se dan cuenta? Entonces, el comportamiento matemático del campo eléctrico es de esta forma. Es decir, en la proximidad de la carga, donde se encuentre la carga, la intensidad del campo va a ser mayor. Cuando nos alejemos, la intensidad disminuye en forma inversa al cuadrado de la distancia. Es decir, el campo eléctrico, matemáticamente, es inversamente proporcional a la distancia al cuadrado. Por eso estábamos considerando de que la intensidad va a depender de qué? De la proximidad
a la distribución de carga que se tenga. Si es distribución de cargas discretas, hablamos de cargas puntuales. Puede ser un protón, un positrón, puede ser un electrón, o cualquier ion positivo o ion negativo. Bien. Entonces, al igual que la fuerza electrostática, existe también un concepto que vamos a manejar, que es el principio de superposición de cargas eléctricas. Cargas eléctricas discretas. A ver, vamos a suponer que tenemos un conjunto de cargas puntuales en el espacio. Q1 positivo, Q2 negativo, Q3 positivo, Q4 negativo, Qi positivo, Qn y Qj. Así sucesivamente. Correcto. Estamos asumiendo de que tenemos un conjunto de cargas discretas. Así. Y queremos hallar, este sería el vector de posición de la carga 1, vector de posición de la carga 2, vector de posición de la carga 3, vector de posición de la carga n, y así sucesivamente. Correcto. Y este es el vector de posición del punto P en el espacio. Entonces queremos hallar el campo total en el punto P. El campo resultante en el punto P va a depender ¿de qué? De la naturaleza de las cargas. Si este es Q1 positivo, entonces el campo eléctrico E1 estará saliendo en este punto P. Si la carga 2 es negativa, entonces el campo eléctrico estará ingresando hacia esta carga. Vamos a poner E2. Si la carga 3 es positiva, entonces el campo eléctrico E3 estará saliendo de la carga, perdón, del punto P. Suponiendo que la carga Q sub I sea negativa, entonces, ¿correcto? El campo estaría ingresando hacia la carga negativa, E sub I. Y así sucesivamente. ¿Correcto? Entonces, el campo total resultante en el punto P viene a ser igual al campo debido a la carga 1 más el campo debido a la carga 2 más el campo debido a la carga 3 más el campo debido a la carga Q sub I más la carga J más E sub N. ¿Me das cuenta?
Entonces, el campo resultante no es más igual que la sumatoria de todos los E sub I desde igual a 1 hasta N. Vamos a considerar ecuación 2, donde E sub I, correcto, E sub I viene a ser la constante de K por Q sub I entre la distancia de R sub I al cuadrado por el vector unitario de R sub I. El principio de superposición de cargas eléctricas, al igual que el principio de superposición el principio de superposición de campo eléctrico, nos permiten determinar la interacción resultante de todo un conjunto de cargas discretas en un punto arbitrario del espacio, que yo puedo medirlo, puedo cuantificarlo. ¿Correcto? Bien. Entonces, a ver, para que quede claro este concepto, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a suponer que tenemos una distribución más Q, 4Q, 3Q y 2Q. Cuatro cargas puntuales. Nos piden hallar el campo eléctrico resultante. Campo eléctrico resultante en la posición de 2Q más 2Q. Acá nos pide. Correcto. A ver, vamos a suponer que esta carga es carga 1, esta carga es Q2, esta carga es 3 y esta carga es 4. ¿Correcto? Entonces, el campo eléctrico total resultante en la posición donde se encuentra la carga de 2Q debe ser igual al campo eléctrico producido por la carga 1 más el campo eléctrico producido por la carga 2 más el campo eléctrico producido por la carga 3. Fíjense, si esta es la carga positiva, entonces el campo eléctrico a una distancia A está apuntando hacia arriba, vamos a poner E sub 4. Hacemos coincidir con nuestro sistema de coordenadas. Así. Si este es positivo, el campo eléctrico está saliendo. Entonces, esto será el campo eléctrico debido a la carga 3. Si esto es positivo, entonces el campo eléctrico en este punto vamos a poner E sub 2. Ahí está. Vamos a suponer que este de acá es alfa. Entonces, esto será alfa. Correcto. Observen acá.
Entonces, E1, perdón, este es E1. E1 por J más E2. E2 por el seno de alfa por menos I más E2 por J, coseno de alfa por J más E3. El vector campo eléctrico E3, que está apuntando en sentido negativo de X, será E3 por menos I. Ahí está. Correcto. Estamos hablando de su forma, ya saben ustedes, vectores, ¿cierto? Entonces, un vector A que tiene un vector de dirección U sub A, el vector A puedo expresar como su magnitud por su vector unitario. Entonces, E sub 1, su magnitud por su vector dirección. ¿Cuál es la dirección? J. E sub 2 es un vector que hay que descomponerlo en sus dos componentes. En el eje X es E sub 3, perdón, he puesto E3, entonces esto debe ser, perdón, estamos acá, está bien. E2 es por el seno de alfa menos I, más E2 por el coseno de alfa por J. En cambio, la carga 3 sería E3 por menos I, nada más. ¿Correcto? Entonces, todos los que están con I, vamos a reemplazar acá. Vamos a obtener E2 seno de alfa más E3 por menos I. Más todo lo que están con J, E sub 1 más E sub 2 coseno de alfa J. Ya está. ¿Correcto? Entonces acá el campo total resultante en la posición donde se encuentra la carga de 2Q más va a ser igual a E sub 2 por el seno de alfa más E sub 3 por menos I más E sub 1 más E sub 2 coseno de alfa por J. Newton sobre Hall. Ya está. Ahora hay que hallar E sub 1. E sub 1 viene a ser igual a la constante K de Coulomb por la carga, que es Q más, entre la distancia al cuadrado, A cuadrado. E sub 2. ¿A qué es igual E sub 2? La constante por la carga, que es 4Q, entre la distancia al cuadrado. ¿Cuál es la distancia esta? Si este de acá es A y este de acá es A, ¿cuánto vale esta distancia? ¿Está bien? A raíz de 2.
¿Jóvenes? ¿Cuánto vale esa distancia? ¿Aló? ¿Está escuchando? Sí, profe, a raíz de 2. Ya está. Está correcto, profesor. Ya, entonces acá tendríamos a raíz de 2 al cuadrado. Es decir, 2a cuadrado. Y nos faltaría el E1, E2, E3. Y E3 va a ser igual a la constante K por la carga, que es 3Q, entre la distancia, que sería A cuadrado. Ya está. Y seno de alfa, ¿cuánto vale seno de alfa? A entre A raíz de 2. Es decir, raíz de 2 entre 2. Igual a coseno de alfa. ¿Ya está? Entonces van a reemplazar el campo eléctrico total resultante en la posición de la carga 2Q, va a ser E sub 2, que vale 4K por Q entre 2A cuadrado, más E sub 3, que es 3 veces K por Q entre A cuadrado, por menos I, nos falta acá, seno de alfa, que sería raíz de 2 entre 2, más E sub 3 entre A cuadrado, por menos I, más E sub 1 más E sub 2, que es 4, 2A cuadrado por coseno de alfa. Todo esto J Newton sobre Q. Ahí está. A ver, en el ejemplo 5 de la práctica, perdón, de su PPT que estamos haciendo, vamos a ver. La pizarra es muy grande. Vamos a hacer un ejemplo más. Ejemplo 2. Nos están dando una carga puntual de 5 microcoulomb, está localizado en el punto A 1,3. Correcto. Vamos a poner 1, 2. 1,3. De 5 microcoulomb. Carga positiva. Y otra de menos 4 microcoulomb en el punto 2 menos 2. Esta es de menos 4 microcoulomb. Y está localizado en el punto 2 menos 2.
Dice, determine la magnitud y dirección del campo eléctrico en el punto menos 3,1. Menos 3. Menos 3,1. Debe ser acá. Dice, determine la magnitud y dirección. Dirección del campo eléctrico en el punto menos 3,1. Y B, determine la magnitud y dirección de la fuerza eléctrica o electrostática sobre un protón en menos 3,1. Así sería. Ahí está. A ver, presten atención. Este es el vector campo eléctrico debido a esta carga. Así. En la posición donde nosotros nos están pidiendo, vamos a poner el punto P, menos 3,1. Vamos a considerar este de acá, el campo eléctrico producido por la carga de 5 coulombs, de 5 microcoulombs. Y este sería el campo eléctrico debido a la carga de menos 4 microcoulombs, E sub 4. E sub 5, campo eléctrico debido a la carga de 5 microcoulombs. Ustedes saben que el campo eléctrico de una distribución discreta está saliendo hacia el espacio, en un punto arbitrario a esta distancia. Lo mismo en este caso. Debido a la carga negativa, el campo eléctrico acá estaría apuntando hacia la carga negativa. En este caso estaría saliendo de la carga positiva en este punto, P. ¿Correcto? Entonces, ¿qué queremos hallar? Nos piden hallar el campo total resultante en el punto P. ¿Correcto? Entonces, el principio de superposición. Vamos a poner acá, del concepto. ¿Cuál es el concepto? Principio de superposición. ¿Qué me dice el principio de superposición? Que el campo resultante en el punto P
va a ser igual al campo eléctrico producido por la carga de 5 microcoulomb más el campo producido por la carga de 4 microcoulomb. Ya está. Ahora, observen acá. El concepto de campo eléctrico, me dicen que el campo eléctrico producido por una carga Q a una distancia R es Q sobre R por el vector unitario Newton sobre Coulomb. Así está el concepto. Entonces necesito hallar la distancia entre el punto P y la carga 5. Tengo las coordenadas. Esto está en 1,3 y esto está en 2, menos 2. Eso es por un lado. Correcto. Entonces, observen acá. El campo eléctrico E5, vamos a poner así. E5. ¿Cómo lo pueden expresar el campo eléctrico E5? A ver, ¿alguien me dice? Como su magnitud, ¿sí?, por el vector unitario en la dirección que nosotros queremos hallar. Vamos a poner así, U sub 5. ¿Está bien o no? Vamos a poner ecuación número 3. Pero el vector unitario en la dirección de esta carga de 5 microcoulomb, ¿cómo lo definen ustedes? ¿Alguien me puede decir? ¿Cómo hallo este vector dirección? U5. Vector unitario. Con diferencia de posiciones, o si no, bajo 3 unidades y 4 a la izquierda. A ver. Y este casi sería el vector unitario. Luego sobre su módulo y ya está. Ya está. Vamos a considerar, este es el punto P. Punto P y este es el punto Q. ¿Correcto? Entonces, el vector de P a Q viene a ser Q menos P entre el módulo, ¿no es cierto? El vector QP, o sea, el vector PQ. Q menos P entre el módulo, ¿correcto? ¿Está bien o no? O sea, así, mejor dicho. Vamos a considerar que Q tiene como coordenadas A, B. Y P tiene como coordenadas X, Y. Entonces, el vector PQ, y este sería el vector unitario en la dirección de PQ. Entonces, el vector unitario en la dirección de PQ se define como el vector entre su módulo. Es decir, el vector unitario en la dirección de PQ va a ser igual a PQ va a ser Q menos P entre su magnitud. Ahí está. Así sería. ¿Sí o no? ¿Está bien? Entonces, este vector E5 va a ser igual a su magnitud, su módulo,
por el vector unitario en la dirección de la carga 5. ¿Cuánto vale? Entonces sería menos 3 menos 1. Menos 3 menos 1 menos 4. Entre 1 menos 3 menos 2. ¿Correcto? ¿Está bien o no? Sí, está bien, profesor. ¿Y cuál es el módulo? 2 raíz de 5. ¿Cuánto? ¿A raíz de cuánto? ¿Cuánto sale? 2 ¿Cuánto raíz de sale? ¿Cuánto sale? 2 raíz de 5. 2 raíz de 5. Así sería. ¿Está bien o no? Ya está. Sí, el vector queda como menos 2 entre raíz de 5 por menos 1 entre raíz de 5. Así sería. Ahora, E5 va a ser igual a ¿cuánto? La constante de Coulomb por la carga, que es 5 por 10 a la menos 6, entre la distancia al cuadrado. ¿Cuál es la distancia? Lo que acabamos de ver, ¿sí o no? ¿Cuál es la distancia de este punto hacia la carga? ¿Cuánto vale? ¿No es 2 raíz de 5? 2 raíz de 5 al cuadrado quedaría 2 raíz de 5 al cuadrado. ¿Cuánto queda? 20. 20, ¿no? 20 por menos 2 entre raíz de 5, menos 1 entre raíz de 5. Ya está. Ese es el vector E5. Análogamente vamos a hacer para el vector E4. Entonces el campo eléctrico E4 se define como su magnitud por su vector unitario en la dirección de la carga 4. Entonces el campo eléctrico por el vector unitario en la dirección de la carga de 4 microcoulomb va a ser igual, así como este, parecido, va a ser igual a 2 menos 3 sería 5, menos 2 menos 1 menos 3. Entre ¿cuánto sale? A ver, por favor. ¿Cuánto sale la distancia de P a Q? Raíz de 34. Raíz de 34. 34. Ya está. Listo. Entonces acá tendríamos así. El campo eléctrico E4 es igual a la constante por la carga de menos 4 por 10 a la menos 6 entre la distancia que sería 34 por 5 entre raíz de 34, menos 3 entre raíz de 34. Ya está. ¿Correcto? Entonces, ¿cuál sería el resultado final? Hay que sumar los dos campos, E5 y E4. Entonces, el campo total va a ser igual a E4, que sería todo esto. Ya ustedes lo reemplazan.
más E5. Pero como nos piden hallar la dirección del campo y nos piden hallar, quiere decir que tenemos que tener concluido el campo. ¿Cuánto vale ese campo eléctrico? A ver. Entonces el campo resultante el campo total en el punto, creo que nos pedían en el punto P, va a ser igual a, a ver, vamos a ver acá, menos 1440, no, menos, perdón, 1152, vamos a ver, menos 1440, total, ya está. Menos 288 y, que va a ser el campo total, menos 1541. J. Newton sobre coma. Eso sería aproximadamente. Ustedes tienen que comprobar, reemplazando esas variables, deben hallar el campo resultante en ese punto. Ya está. Y si nos piden la magnitud, ya solamente sacan el módulo. La raíz cuadrada y la dirección alfa, arco tangente de la componente Y entre la componente X. Arco tangente de 1541 entre 288. A ver cuánto sale. La magnitud, ¿cuánto sale? Newton sobre Coulomb. Y arco tangente. Tienen que tener su calculadora, por favor. Su calculadora científica. 79.41. Aproximadamente. ¿Correcto? Ya está. Eso sería la parte A. La parte B nos pide la fuerza sobre el protón. ¿Correcto? Entonces la fuerza sobre el protón sería igual a la carga del protón por el campo eléctrico. Por esto. Ya está. Bien, entonces cuando se tienen distribuciones de cargas eléctricas, el problema no es nada complicado, ¿no? Pueden ustedes resolverlos sin ninguna dificultad. Veamos entonces cálculo de campos eléctricos. Campos eléctricos
para una distribución continua de cargas. Para una distribución continua de cargas. Entonces, al igual que en el caso anterior, habíamos visto varias distribuciones que ahora vamos a hacer los ejercicios sobre todo ese tema. Para una distribución lineal. Una distribución lineal. Para una distribución lineal, al igual que la fuerza, vamos a considerar un alambre que tiene una distribución lineal de carga, lambda positivo, carga positiva, en toda la longitud. ¿Correcto? Entonces, vamos a considerar vamos a tomar una diferencial de carga dQ de ancho de L. Y vamos a hallar el campo eléctrico arbitrario producido por esta distribución en el espacio. En el espacio, en este caso, en coordenadas cartesianas. Vamos a considerar que este de acá es R', la posición de la carga dQ, y este es R unitario. Se desapareció mi nota. Fijaos, al igual que la clase pasada, habíamos definido lo que era la densidad lineal. Densidad lineal de carga eléctrica. Lambda. Entonces, la densidad lineal de carga eléctrica habíamos definido como la carga entre la longitud. En unidades del sistema internacional Coulomb sobre metros. Y el diferencial de carga lambda por diferencial de L. Correcto. Entonces, el diferencial de carga en este caso de una distribución lineal, va a producir en el espacio una diferencial de campo eléctrico. Así. Diferencial de campo. ¿Correcto? Entonces, nosotros sabemos que el campo eléctrico producido por una carga puntual en el espacio es proporcional a la constante, la carga que produce ese campo entre la distancia al cuadrado por R unitario. Correcto. No se olviden, ¿eh? Este es campo producido por una carga puntual. A partir de acá, vamos a hallar el diferencial de campo eléctrico como Q por dQ entre R cuadrado.
Así. ¿Este qué viene a ser? Diferencial de campo eléctrico. O campo infinitesimal. Correcto, entonces los matemáticos le denominan campo infinitesimal. En física, diferencial de campo. Ahora, yo quiero medir la intensidad del campo en un punto arbitrario P del espacio producido por un alambre. Entonces, tengo que hallar la contribución de cada segmento de alambre, dl. Cada segmento de L está cargado con dq. Entonces, para medir la contribución, tengo que sumarlo todo, todas estas contribuciones. Entonces, el DE, el diferencial de campo en el punto P, va a ser igual a la constante K por dq. dq es lambda por diferencial de L entre la distancia al cuadrado por R unitario Newton sobre Q. Entonces, para sumar, tengo que hallar, o sea, tengo que hacer la sumatoria de todas las contribuciones de todos los segmentos. Entonces voy a hallar el campo resultante total en el punto P como la integral de esta diferencial de campo. ¿Correcto? Y esta va a ser igual la integral sobre toda la longitud de la constante K, lambda de R, diferencial de L entre R cuadrado, R unitario Newton sobre Q. Ese sería el campo producido por un alambre. A ver. Para una distribución superficial. Si consideramos una distribución superficial, al igual que la clase pasada, vamos a definir lo que es una densidad superficial de carga. Vamos a considerar una diferencial de carga vector de posición de la carga, vector de posición del punto arbitrario P, y este sería R, la distancia entre la carga y el punto donde queremos calcular el campo eléctrico. Sí. Entonces el dQ, la diferencial de carga, va a producir una diferencial de campo eléctrico en el punto P. Eso es lo que queremos hallar. Entonces la densidad superficial de carga, sigma, se define como la carga entre el área. La carga está en unidades de Coulomb, el área en metros cuadrados. Y la diferencial de carga, sigma por diferencial de área. ¿Ya está? Entonces, a partir del concepto 4,
que me dice que la diferencial de campo eléctrico es la constante K por dQ entre R cuadrado, R unitario, Newton sobre Coulomb. El diferencial de campo eléctrico va a ser igual a dQ, pero dQ es sigma por diferencial de área está. Ese es el diferencial de campo eléctrico producido por la porción de esta pequeña carga de una lámina que puede ser una placa a una distancia R en el punto P. Entonces el campo total resultante en el punto P viene a ser la sumatoria de todas esas contribuciones sobre todo el área. K sigma R diferencial de área entre R cuadrado por R unitario Newton sobre Coulomb. Ahí está. Bien. Vamos a hacer un concepto más para hacer los ejercicios de aplicación. Nos faltaría 3. Para una distribución volumétrica. Entonces, para una distribución volumétrica, también en la clase pasada habíamos definido una densidad volumétrica de carga. Que era igual a ρ. Que era igual a la carga entre el volumen. Así. Ya está. Y la diferencial de carga es ρ por diferencial de volumen. ¿Correcto? Vamos a considerar entonces acá una diferencial de carga de un pequeño volumen, su posición R', R unitario, y este sería RP. ¿Correcto? Un pequeño volumen, una diferencial de carga nos va a producir en el punto P una diferencial de campo eléctrico. Y esta diferencial de campo eléctrico es igual a dQ entre R cuadrado por R unitario Newton sobre Coulomb. Entonces, la diferencial de campo eléctrico en el punto P va a ser igual a la constante K sigma por diferencial de volumen entre R cuadrado Newton sobre Coulomb. Correcto. Este viene a ser entonces el campo infinitesimal producido por una distribución volumétrica en un punto arbitrario P en el espacio. La diferencial. Entonces, el campo total resultante
viene a ser igual a la sumatoria de todas esas contribuciones, y este vendría a ser Q sobre todo el volumen Newton sobre Watt. Listo. Bien, jóvenes, vamos a tomar asistencia para hacer los ejercicios. ¿Parece? Un segundo. A ver. Se encuentra Alarco Miranda. Presente, profesor. Ok. Araujo Mendoza. Presente, profesor. Ok. Atalaya. Presente, profesor. Bardales. Presente, profesor. Bien. Barrantes. Barrantes no está. Bautista. Presente, profesor. Ok. Bendezú. Presente, profesor. Verdejo. Presente, profesor. Ok. Calderón. Presente, profesor. Ok. ¿Qué más? Cayupe. Presente, profesor. Ok. Chambi. Presente, profesor. Listo. Charrearse. Flores Sánchez. Presente, profesor. Florian. ¿Se encuentra Florian? Presente, profesor. Ok. González. Presente, profesor. Guillermo del Río. Presente, profesor. Guamaní. Mamaní, presente, profesor. Correcto. Machaca. Se encuentra Machaca Felipe. Martínez Flores. Narvarte Castañeda. Presente, profesor. Osís Cabello. Presente, profesor. Listo. Pacheco. Bien. Poma. Poma Navarro. Presente, profesor. Ok. Quispe. Quispe Jara. Presente, profesor. Quispe Nestares. Ok. Quispe Toscano. Presente, profesor. Ok. Ramírez. Presente, profesor. Rodríguez. Presente, profesor. Rojas. Presente, profesor. Santa María. Turriarte. Presente, profesor. Valdivia. Presente, profesor. Valdivia Llana. Presente, profesor. Ok. Valentín. Presente, profesor. Ok. Vicaña Mendoza. Presente, profesor. Listo. ¿Qué más falta? Yan Quispe David. Félix. Presente, profesor. Ok, tiene un apellido bien complicado. Bien, jóvenes, ¿alguien que no le haya llamado? A ver, acá están con falta. Barrantes Padilla. Presente. ¿Está? Barrantes. Ok. Presente, profesor. Ya, listo, ya lo corregí. Chariarse Rojas se encontrará. ¿Está? Chariarse Rojas.
Ya, ¿qué más? González, Avendaño, Machaca, Martínez. Martínez, profesor. ¿Martínez se encuentra? Sí. Profesor González presente también dije. González, ya. Machaca, Felipe. No está. ¿Qué más? Santa María Peña. Bien. Entonces vamos a registrar y continuar. Listo. Lejos. Entonces, vamos a continuar. Nos quedan 30 minutos para hacer los ejercicios. A ver. Campo eléctrico de un hilo infinito. Vamos a suponer que tenemos un alambre infinito que está cargado positivamente. Así. Con una densidad lineal y una carga total positiva. Y nos piden hallar campo eléctrico a una distancia R del alambre, ¿correcto? Entonces este es el alambre cargado. Quiero hallar el campo eléctrico que circunda todo el alambre, porque el campo eléctrico está saliendo en forma isotrópica. Entonces a una distancia R me piden hallar la magnitud de este campo. Sí. Correcto, ese es el alambre, estoy acá, o puedo estar acá. Si es positivo, EDR. Correcto, el campo está saliendo a una distancia R de la distribución, en este caso de la diferencial de carga. Esto es lo que nos piden allá. Correcto. Entonces, voy a hacer coincidir, mejor dicho, en un punto arbitrario del alambre, voy a considerar mi sistema de referencia que pasa por el punto O como origen de coordenadas. Y voy a tomar
una diferencial de carga, ¿sí? A una distancia X, de ancho de X. ¿Estamos observando? A una distancia X, que también puedo tomarlo de este lado, no hay ningún problema. A la misma distancia, un dq. Correcto. Entonces estoy tomando a una distancia la diferencial de carga. Esta diferencial de carga me va a producir una diferencial de campo eléctrico. Voy a asumir que esto de acá es alfa, esto será alfa. Ya está. Presten atención. Del concepto. Este es el punto P. Entonces, la diferencial de campo en el punto P va a ser igual a la componente X del campo más la componente Y del campo. Así. ¿Estamos observando? El diferencial de campo producido por esta pequeña dq va a estar así. ¿Correcto? Entonces, yo voy a tener una resultante en el eje X y una resultante en el eje Y. En el eje X, ¿qué voy a obtener? Voy a obtener diferencial de E por el seno de alfa menos diferencial de E por el seno de alfa por I más diferencial de E por el coseno de alfa más diferencial de E por el coseno de alfa por J. ¿Está bien o no? Pero esta componente se hace cero. Cero. Por simetría. Así. Entonces lo que me va a quedar solamente es esta. 2 veces diferencial de E por el coseno de alfa por J. ¿Está bien o no? Esa sería una forma de expresar. La otra forma de expresar es a partir de acá. Que esta componente se va a eliminar por simetría. ¿Por qué? Porque al descomponer esto, queda esta componente y esta componente. Estas dos componentes se van a anular por simetría. Solamente me quedaría esta componente.
que sería diferencial de E por el coseno de alfa. ¿Correcto? Entonces, me queda como diferencial de EI. Así. La diferencial del campo resultante va a ser igual a diferencial de E de X más diferencial de E de Y. Esto se hace cero, solamente me queda esta diferencial de E de Y. Pero esta diferencial de E de Y va a ser la diferencial de E por el coseno de alfa por J. ¿Correcto? Así. Entonces, cuando yo halle la integral, acá voy a integrar desde menos infinito hasta cero. Y acá voy a integrar desde menos infinito hasta infinito. Desde menos infinito hasta infinito. ¿Se encuentra? Pueden tomar las dos formas, no hay ningún problema. ¿Correcto? Entonces vamos a considerar así. Entonces el campo resultante, el campo total en el punto P, va a ser igual a la integral de esta diferencial de campo, y este vendría a ser la integral desde menos infinito hasta cero de 2 veces diferencial de E por el coseno de alfa por menos J. O perdón, este es por J. Más J. Vamos a poner ecuación 4. ¿Hasta ahí quedó claro? Solamente estamos expresando esto en su forma vectorial. Dx se va por simetría, porque de ambos lados este vector se va a anular. Ahí está, estamos demostrando que se anula. Solamente queda la componente y que está apuntando hacia arriba. ¿Correcto? Al sumarse quedan 2 veces. Como ya hemos sumado 2 veces, solamente vamos a integrar de menos infinito a 0. De otra manera, podríamos haber integrado desde menos infinito hasta infinito. O sea, hay de las dos formas. Vamos a suponer ahora dE por concepto, que es igual a la constante K por dQ entre la distancia al cuadrado. ¿Correcto? Entonces acá, el dQ viene a ser igual a lambda por dx. Lambda por dx. ¿Ya está? Entonces ingresamos acá. ¿Qué vamos a obtener? Diferencial de E va a ser la constante K por dQ, que es lambda de x, entre la distancia al cuadrado. La distancia al cuadrado es esta. ¿Cuánto vale? X cuadrado más R cuadrado. Ya está. Ahora sí, reemplazamos 7 en la ecuación 4. Vamos a obtener el campo total resultante en el punto P va a ser igual a la integral de esta diferencial de campo, y este va a ser igual a 2 veces la integral de menos infinito hasta 0 de E, la constante K lambda de x entre x cuadrado más r cuadrado por coseno de alfa. Y coseno de alfa, ¿a qué es igual? Va a ser igual a R entre x cuadrado más r cuadrado a la 1 medio. Perdón, x sería acá.
¿Está bien? ¿Está bien, jóvenes, o está mal? Ustedes dirán. ¿Cuánto vale la lilo, la? Estamos reemplazando nada más. ¿Cuánto vale? A ver, estamos reemplazando en la ecuación 4. De K de Q sobre R cuadrado, que sería K lambda, X cuadrado más R cuadrado, y el coseno de alfa. ¿Cuánto vale el coseno de alfa? ¿Cuánto vale el coseno de alfa? A ver, alguien me dice. Acá. Este es X cuadrado más R cuadrado raíz. ¿Cuánto vale el coseno de alfa? R sobre raíz de X cuadrado más R cuadrado. R, ¿no es cierto? Entonces es cateto adyacente entre hipotenusa. Ya está. Entonces en esta ecuación 8 vamos a obtener la constante 2K lambda sale afuera y vamos a obtener la integral desde menos infinito hasta 0 de dx entre x cuadrado más r cuadrado a la 3 medios. ¿Está bien o no? Este lo que está en paréntesis, por este que está a la 1 medio, quedaría 3 medios de x. Ya está. Hay que integrar, pues. ¿Cuánto vale esa integral? Tablas. Tabla de integrales. Ya saben que para estos ejercicios tienen que tener su tabla. O si no, si es que es posible integrar, pueden integrar. Si no, hay que usar tabla, pues. ¿Sí o no? A ver. du, vamos a ver, entre u cuadrado más a cuadrado a la 3 medios integral, según la tabla, es igual a u entre a cuadrado por la raíz de a cuadrado, u cuadrado más a cuadrado. Tablas. Correcto. Entonces el campo total en el punto P a una distancia R va a ser igual a 2 veces K por lambda por la integral. Y esa integral viene a ser igual a X entre R cuadrado raíz de X cuadrado más R cuadrado. Desde menos infinito a 0. Este R con este R se va, queda un R. Quedaría así. 2K lambda entre R. ¿Se ve o no?
Por lo tanto, el campo eléctrico total a una distancia R va a ser igual a 2 veces 1 entre 4pi epsilon 0 de lambda sobre R. Es decir, 1 entre 2pi epsilon 0 lambda entre R. En conclusión, entonces, el campo eléctrico producido por un alambre infinito a una distancia R, R unitario Newton sobre Co. Ahí está. Este es el valor, entonces, si ustedes tienen un alambre cargado infinito, a una distancia R, entonces el campo eléctrico está saliendo en todas las direcciones. Y a una distancia R, es decir, este es el alambre cargado, a una distancia R alrededor del alambre tendría esta magnitud. Lambda sobre 2pi epsilon 0, 1 sobre R. R viene a ser la distancia entre el alambre que está cargado a una distancia arbitraria en el espacio. Bien, jóvenes. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Vamos a ver, nos alcanza todavía tiempo. Campo eléctrico producido por un anillo. Profesor. ¿Preguntas? Sí, una consulta. Sobre la clase de hoy en la tarde, ¿se va a recuperar? O sea, Sí, ¿va a haber justamente clase o va a haber prueba de entrada? yo llamé al técnico de FIS para que me den no sé si ustedes tienen el Zoom de 12 a 2. Profesor. Dime. Profesor, ¿cómo se llama? El profesor Salcedo se ha comunicado con nosotros diciendo que va a haber un día un introductorio al laboratorio. ¿Hoy día? Sí, hoy mismo. Ya. Entonces ya ni vuelta que hacer. Tendríamos que... Yo voy a coordinar con, no sé en qué horario, qué días ustedes pueden disponer de tiempo para recuperar las 2 horas. No sé si disponen de tiempo un día para yo pedirle a Cristian que me programe un día y me alcance un link de la sala Zoom para poder recuperar, porque de otra manera va a ser un poco complicado, ¿no? Sí, profesor, sí, ya, como se llama. Entonces, yo voy a coordinar con mis compañeros para ver un día y decirle a usted para poder, ¿cómo se llama? Recuperar las clases. ¿Tú eres el delegado? Sí, creo que sí. Ya. Sí. ¿Cuál es tu apellido? Flores. Nombre. Leo Daniel. Ya, Leo. A ver, por favor, coordinas con ellos y después para coincidir en un día, ¿correcto? Y lo recuperamos. Eso por un lado. Por otro lado, por favor, les he dejado, no sé si pueden tener acceso al univirtual, donde está el Moodle, ¿no? Donde están las clases virtuales. Les he dejado 2 tareas que son de este tema. Campo eléctrico. ¿Por qué? Porque eso va a ir para la prueba de entrada, que va a servir para la primera práctica calificada. La primera práctica calificada debe ser la 4ª semana. Es decir, la práctica calificada
va a ser la semana del 26 más o menos, 26 de abril. Correcto, entonces la práctica calificada va a venir sobre mejor dicho, sobre 15, ¿no? De 0 a 15. Entonces, los problemas que les he dejado va a ir de 0 a 6. Obviamente, si se sacan un 15 y tienen un 6, tienen su nota 21. Bueno, una forma de decir, ¿no? Correcto, entonces los problemas que se les ha dejado está con fecha. Tienen que entregar, creo que la primera fecha tienen que entregar el 16, viernes 16, de lo que es fuerza eléctrica, y lo que es campo eléctrico el viernes 23. ¿Correcto? Entonces esas dos notas van a ir para la prueba de entrada. Así vamos a hacer también con la práctica calificada. O sea, las notas se les va a dejar ejercicios para que resuelvan y los entreguen resueltos, y la práctica se va a calificar o se va a poner de 0 a 15, y los ejercicios resueltos va a servir para completar su nota, ¿no? O sea, mejorar su nota. Lo mismo vamos a hacer con el examen parcial. Antes del examen parcial se le deja un par de ejercicios para que tengan su nota de adicional para el parcial. ¿Alguna pregunta más? Lo voy a dejar, ¿verdad? Recién, profesor, la tarea. No, ya lo dejé ya. No sé si se puede abrir. Me comunicas, si no, para yo colgarlo al correo mejor, porque lo que pasa es que yo no tenía acceso todavía a esa página y recién lo estoy, me han dado acceso para ir modificando. No aparece, profesor. Ah, ya. Entonces yo lo voy a pedir, por favor, que me permitan manejarlo eso para yo darles el acceso. Si no, yo lo subo al correo. ¿De acuerdo? Bien, jóvenes. Entonces, nos quedamos acá porque tengo que cerrar el link porque entra otro profesor. Bien, jóvenes. Entonces nos estamos viendo. Coordinamos, Leo, por favor, ¿ya? Ya, profesor, sí, no se preocupen. Por correo le envío el día más o menos que se pueda... Sí, sí, por favor. Ok. Ya, profesor. Listo. Hasta luego, profesor.